Conversemos hoy acerca del diagnóstico clínico, apoyados en un ejercicio que vamos a hacer que se llama diagnosis de modelos. Me he encontrado estos modelitos por acá y me pareció muy interesante hacer una disertación acerca de cómo es que finalmente se alcanza a leer la alteración, cómo es que finalmente se hace el diagnóstico clínico apoyado en muchas ayudas diagnósticas, entre ellas los modelos de yeso, donde hacemos un ejercicio que se llama diagnosis de modelos. Entonces me parece interesante que vayamos sobre el vocablo diagnóstico o diagnosis y entendamos que el diagnóstico es una palabra que quiere decir o que proviene de las raíces dia y gnosis. Es decir, es despertar algo, el diagnóstico es despertar una información que está dormida. Y por consiguiente, aquí me parece que hace falta que entendamos cómo es que se llega a ese diagnóstico clínico, qué es lo que se ve para poder tomar decisiones y saber si existe o no existe una alteración. Y entonces tenemos muy claro que hay unas llaves de oclusión anteroposteriores, que en la dentición decidua o mixta se lee con escalón mesial, escalón distal o plano terminal recto, es decir, con la porción, con la cara distal de este segundo molar deciduo y de este segundo molar deciduo, que pueden estar coincidentes en un plano terminal recto, se llama plano terminal recto, o puede estar el segundo molar deciduo un poquito más adelantadito y se llama escalón mesial, o puede estar atrasadito y se llama escalón distal, escalón mesial, plano terminal recto y escalón distal. Esto es una lectura diagnóstica anteroposterior para saber qué tan adelante está esta entidad o qué tan atrás está esta entidad. Sin embargo, aquí hacen falta unos trazos cefalométricos para el análisis esquelético referencial de las bases óseas. Por el momento vamos a comenzar con 3 planos del espacio que aluden el tamaño de las arcadas dentales. Entonces, si empezamos de esa manera, lo primero que debemos saber es que esta mandíbula tiene grosso modo una cuadratura en su erupción fisiológica. Estos laterales, decíamos esta semana, tienen un año de erupción activa y en ese año de erupción activa tienen la responsabilidad de aumentar una distancia que se llama la distancia intercanina, que va de este punto a este punto en los caninos deciduos, que todavía están íntegros en la tabla alveolar, todavía tienen el componente radicular íntegro, porque este lateral viene haciendo su erupción hasta que alcanza su erupción, como es este el caso. Y entonces durante esa erupción se aumenta la distancia intercanina. Estos 4 incisivos, decíamos la semana pasada, miden 5.5 milímetros más que los dientes de leche, que los dientes primarios. Por consiguiente, cuando tenemos unos dientes primarios muy bien alineaditos, muy hermosos, pero sin espacios entre los dientes, sin diastemitas, de repente sabemos que tenemos problemas y que una erupción tiene que ser fisiológica para que en ese año de erupción activa se aumente la distancia intercanina tanto a este lado como a este lado. Y por consiguiente se logra el tamaño y se logra la cuadratura de la que nos habló Planas. Las arcadas dentales en este proceso de desarrollo son cuadradas, tienen cierta cuadratura. Luego vendrá un segundo recambio, que será el recambio de dientes posteriores, donde decíamos ayer, aquí sobran 1.7 milímetros, que se llama el espacio diferencial, el espacio de deriva, el espacio de recambio, el leeway, que hará que este 6, en este plano oclusal tan ideal que tenemos hoy, de repente este 6 inferior se caerá a recoger este leeway y cuando se cae queda con 2 grados de inclinación mesial, es decir, este diente casi que está perpendicular vestibulo-mesiodistalmente y al caer, al esfoliarse este diente,
este diente se caerá un poquito hacia adelante y se vendrá a recoger una verdadera llave de oclusión molar, un engranaje mecánico que en ese momento ya empezará a regir otra llave de oclusión, que es la llave de Angle, donde diremos que hay una relación molar clase 1 en este caso. Entonces el leeway es el que va a hacer que este diente caiga. Entonces, en esa medida, en el diagnóstico clínico, ¿cómo es que se llega al diagnóstico? Aquí, en el tamaño de esta mandíbula, debemos decir, hombre, la erupción lateral de los laterales inferiores fue muy normal, logró la cuadratura, tiene el tamaño, debe haber una lengua muy bien puesta, no hay una protrusión de esos incisivos, hay un plano oclusal muy acorde, hay un overbite del 20%, tal vez del 40%, hay un overbite del 40%. Es muy normal que haya un overbite del 40% porque todavía no han hecho aparición los 7. Los 7 aportarán al aumento de la dimensión vertical y los 8 todavía también terminarán haciendo otro, pero ya hoy no hablemos de 8, entonces eso va a aumentar la dimensión vertical, va a desprofundizar esta mordida en la medida en que van creciendo. Ahora, estos dientes apenas están en erupción y por consiguiente todavía no se ha completado el aumento de la dimensión vertical, pero grosso modo lo que estamos hablando es que el tamaño de esta mandíbula está muy bien. El tamaño de esta maxila dentada, la maxila dentada, a juzgar por lo que tenemos, si nos paramos ópticamente en estos dientes, de pronto sabemos que aquí hay un traslape, ligero traslape. Me preguntaba alguien estos días, ¿qué es traslape? Traslape es lo que hace una teja sobre la otra. Las tejas se traslapan para poder que las aguas corran y se caigan de una teja a la otra y no se devuelvan. Las aguas no se devuelvan. Esto se llama traslape. Este diente traslapa este canino, es decir, parte de este ancho de este canino está traslapando, traslapando este diente, y este lateral también está traslapando, pero grosso modo, esta distancia intercanina está más o menos aceptable y fue hecha, atentos con esto que estamos hablando de diagnóstico, porque la distancia intercanina inferior que se amplió por la erupción de los laterales vino a golpear este diente, a hacer este desgaste. Esto es una abrasión fisiológica de la vertiente distal. Vamos a ver si soy capaz de mostrarla. Esto es una abrasión de la vertiente distal del canino inferior izquierdo del paciente, derecho en la fotografía. Esto y esto. Pero aquí hay un mayor desgaste que en este. Es decir, hubo mayor fisiología masticatoria, o hubo mayor función masticatoria por este lado, y por esa razón, por este lado de repente se aumentó un poquito más, aunque ahora hablaremos de una ligera desviación de la línea media ósea inferior, aunque los videos a veces no pueden quedar muy grandes, pero sí hay una ligera desviacióncita de la línea media ósea inferior. Entonces, grosso modo, esta distancia intercanina se transfirió, pero sí podemos asumir que hay una especie y que hay una implantación muy vertical de esto anterosuperior, es decir, que este maxilar tiene una ligera hipoplasia y que si a este paciente hubiera que hacerle algo, sería muy bueno empezar por aumentar la distancia intercanina, que es probable que tenga alguna estrechez transversal. Lo que no pasaría, lo que no está pasando con una distancia intermolar, vamos a ver, con una distancia intermolar que es esta, que está mostrando 32 milímetros y medio. En un cráneo anglo, en un cráneo latino, esos 32 milímetros y medio pueden estar muy bien. Entonces, este paciente básicamente tiene una estrechez transversal en el sector anterior. Entonces, sigamos hablando de la maxila. Entonces, aquí hay una estrechez en el sector anterior, una distancia intercanina comprometida. De repente es el único problema que tiene este paciente. Este paciente va muy bien y pienso que podría salir adelante solo. Recordemos que aquí también hay un espacio diferencial, un espacio de recambio, que no son los mismos 1.7, aclaro esto. Abajo son 1.7 por cada lado. El leeway, el espacio de recambio es 1.7, aquí no es 1.7, aquí es menos y por consiguiente este 6 también se caerá a recoger 5 grados. La perfecta llave de oclusión tiene 5 grados el 6 superior versus 2 grados el 6 superior. Eso es una llave de oclusión de Angle, aunque es una clave de oclusión más desarrollada por Andrews en Pasadena, en California.
Entonces, es esto, entendamos que aquí este maxilar va en su desarrollo adecuadamente y que de repente este paciente va muy bien. Pero estamos hablando pero este video se llama ¿qué es el diagnóstico clínico? Entonces, el diagnóstico clínico es el concepto, el diagnóstico clínico se nutre de los trazos cefalométricos, de la observación clínica, de la palpación, del análisis postural o posturométrico del paciente, pero también de una cosa que la academia a veces trata con cierto desdén, que es el análisis de modelos, el concepto diagnosis de modelos, que es lo que estamos haciendo y donde se funda mi trabajo y lo que usted conoce de mí. Entonces, sigamos en esto y sigamos en el concepto de diagnosis de modelos y entendamos que aquí básicamente tenemos un maxilar estrecho y que este maxilar, que estos laterales, atento con este dato, la distancia intercanina superior se transfiere de la distancia intercanina inferior, que va a macerar la vertiente distal del canino inferior y la vertiente mesial palatina del canino superior. Observen esto, observemos esto. Pero aquí de repente faltó un poco de fuerza y un poco de función masticatoria, porque esta función masticatoria es la que hace ese desarrollo. De hecho, le cuento, y se lo he repetido muchas veces, esto nos lo dijo Planas, el paciente hace la molienda con cierta fuerza por este lado y hay un cóndilo de trabajo que para el ejemplo que estamos haciendo es ese cóndilo de trabajo hace un desarrollo transversal. Estas cúspides se llama el arco céntrico activo, estas cúspides se llaman el arco céntrico activo, que es el que viene a macerar, este arco céntrico activo es el que viene a hacer este juego en este arco céntrico pasivo. Guarde esto, arco céntrico pasivo. El arco céntrico pasivo, en ese frote lateral, cuando se está dando la molienda por este lado, hay un desarrollo horizontal del tamaño de las arcadas dentales, del tamaño, el ancho y el largo. Se llama desarrollo transversal y anteroposterior, o sea, horizontal. La suma de lo anteroposterior y lo transversal se llama horizontal. Proviene del vocablo horizonte, que es el horizonte que ven nuestros ojos cuando miramos a lo lejos, en un espacio abierto, que vemos más o menos en 180 grados. Entonces, esto hace este movimiento y hace que se dé este desarrollo. Pero cuando está ocurriendo eso, hay un cóndilo de balance. Este cóndilo está separado y está haciendo balance, es decir, está creciendo la rama. Aquí ya no está creciendo. Entonces, está creciendo la rama. Al tiempo que está haciendo el desarrollo transversal y horizontal de los maxilares, está ocurriendo un desarrollo vertical, una separación de este cuerpo mandibular, de las ramas de la mandíbula, porque al tiempo que se hace acá, luego se pasa a hacerlo por este lado, luego se vuelve a este lado, se vuelve a este lado, y en esa molienda alternada es donde se va dando. Por la molienda, el cóndilo de trabajo hace el desarrollo horizontal de los maxilares, y por el cóndilo de balanceo hace el desarrollo vertical la rama, y el cóndilo va fortaleciéndose en esa medida. Entonces, en ese análisis diagnóstico que estamos haciendo, este maxilar tiene una ligera estrechez. ¿De dónde proviene? Seguramente de una falta de fricción, de una falta de frote lateral y un componente genético en el que yo todos los días le digo a usted, y observe la implantación de estos dientes, en el que yo le digo a usted, los pacientes de hoy, los seres humanos de hoy, estamos perdiendo trompa, se nos está quedando el maxilar. La gran mayoría de los problemas que tenemos es falta de desarrollo del maxilar. Aquí hay que trabajar en el maxilar. El maxilar es el comandante del desarrollo del esqueleto facial. Pero nosotros seguimos con la ortopedia que nos enseñaron los europeos, los alemanes, donde en el fondo decimos que todo es la mandíbula. Este maxilar está quedado en su desarrollo y había que hacerle un desarrollo en su momento, solo a este maxilar. El maxilar es el agente etiológico de todas las alteraciones que tenemos. Eso que llamamos clase 2, que debería llamarse una hipoplasia y retrognatia de la maxila que dejó atrapada la mandíbula, y eso que llamamos clase 3, que debe llamarse una hipoplasia y una retrognatia de la maxila que dejó volar una mandíbula dinámica, la dejó pasar porque en ese segundo caso hay una suprarrotación, es decir, no hay solo
una hipoplasia y una retrognatia, sino que hay una suprarrotación, la mandíbula se pasó por acá, se vino y se despejó y con su dinámica se volvió clase 3 y después decimos que es que este paciente es prógnata mandibular. De repente no, de repente lo que pasa es que el maxilar, que es el agente etiológico de la clase 2 y la clase 3 que llamamos, dejó volar la mandíbula o la dejó atrapada. Entonces, en esa medida, por aquí es donde hay que trabajar. Hay que entender, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un maxilar con una estrechez transversal en este sector anterior, principalmente. Verticalmente el paciente va muy bien, está en un plano, en un escalón mesial, Ahora, y eso en lo que respecta al tamaño de los maxilares. Otra cosa es el interrelacionamiento de la mandíbula con respecto a la maxila, y la maxila misma, el hueso maxilar, con respecto a la base craneana. Por aquí corre una base craneana, por este lado corre una base craneana, que es el cierre del neurocráneo, de la calota, de la calvaria, como se llama hoy, que es esta entidad que tiene 8 huesos, frontal, occipital, temporal, parietales y temporales, y por debajo tiene un esfenoides, y un etmoides. Entonces, ese cierre, esa base craneana, ese condrocráneo, en su cierre, en su consolidación sinostósica, donde hay unas suturas, una sincondrosis que se harán sinostosis, son las que propulsan el desarrollo del esqueleto facial y las que pueden dejar que este maxilar se quede atrasado o que se vaya hacia adelante. Pero es las que en general, esa base craneana es la que hace que este maxilar crezca hacia adelante y hacia abajo. Porque el cerebro está creciendo, porque el bulbo olfatorio que está debajito del cerebro, aquí encima en los ojos, está creciendo, porque aquí hay unos globos oculares creciendo, porque aquí hay unos cornetes creciendo, porque aquí hay... Y ese hueso maxilar es propulsado hacia adelante y hacia abajo. Esa es la teoría de Alexandre Petrovich. El que comanda el desarrollo del esqueleto facial, en ese entonces viscerocráneo o esplagnocráneo, el que comanda el desarrollo de esto es el hueso maxilar. Y ese hueso maxilar día a día se nos está quedando. Aquí hay un ligero componente genético de retrognatia e hipoplasia, que es el que hace que esta mandíbula, que este maxilar esté quedándose. Es decir, aquí podría haber, en esa medida, una retrognatia del maxilar y retrognatia de la mandíbula. Pero es muy leve, pero me pareció interesante ver este caso y venir a hacer ese debate, esto. ¿Qué nos falta aquí? Entender que el aumento de la distancia intercanina superior está transferido de la distancia intercanina y que aquí no se dio y por consiguiente el lateral no encontró su espacio. El lateral casi que debe encontrar su espacio de la erupción porque la distancia intercanina inferior se transfirió a la distancia intercanina superior y se dio el tamaño, la anchura, la cuadratura, el tamaño transversal del maxilar, que aquí no estaba y por consiguiente está esto. Si tuviéramos que hablar de algo y a alguien le preocupara este caso, sería bueno poner 2 broches de amarre en estos caninos, 2 broches de amarre en estos segundos molares deciduos, no extender la placa hasta el 6, traer una plaquita y poner un tornillo en este sector anterior. Y nada más. No creo siquiera que este paciente requiera un plano de mordida, aunque un plano de mordida acrílico, no necesariamente PAMED, le podría fortalecer la dinámica de esta mandíbula, que tiene un muy buen tamaño. Entonces, los planos del espacio de los que estamos hablando en el diagnóstico es el tamaño de las arcadas dentales, no los planos de interrelacionamiento, de los que hablaremos otro día, y que tienen que ver con la propulsión, con los centros de desarrollo, se llaman en la literatura clínica, que nosotros llamaremos centros de propulsión o que hoy, con nuevas terminologías, se llaman centros de cinética o de cinemática, de propulsión, básicamente. Entonces, pero esos planos del espacio corresponden al interrelacionamiento o el avance de los maxilares o la retrusión o el avance. Es decir, son planos de interrelacionamiento que no tratamos hoy. Hoy hablamos del tamaño de las arcadas dentales
Y me parece interesante que sigamos ventilando esto. Recuerden que nos vemos en México, están invitados todos, estén donde estén, yo los oriento para llegar a México, a la Ciudad de México, al Hotel Mónaco. Cualquier duda que tenga frente a eso, anímese, yo casi que lo puedo orientar en su llegada al aeropuerto, qué hace y cómo se desplaza hasta el hotel. Nos reunimos en el hotel, ya tenemos un grupo importante donde vamos a trabajar la propulsión incisal, cómo propulsar desde incisal estos maxilares hacia adelante, cómo hacer la nueva ortopedia, cómo conseguir primero el tamaño de las arcadas dentales y hacer una propulsión desde incisal. Y entonces le dejo una tarea. En este momento pregúntese, esto no se lo está preguntando nadie en el mundo. ¿Quién es el responsable de la invasión atrás de los planos de mordida posterior? ¿Qué incidencia tienen? ¿Cuál es la musculatura que afecta los planos de mordida posterior? ¿Qué es lo que ocurre con los planos de mordida posterior? ¿Quién gobierna esa musculatura? Esa invasión del espacio fisiológico en posteriores. ¿Y quién gobierna los planos anteriores o planos incisales de propulsión? Porque de lo que vamos a hablar es de la orientación de los planos incisales, lo hablábamos ayer, de cómo desde los planos incisales, desde adelante, hacer una propulsión incisal, desprogramar la oclusión dental, que la oclusión dental es en sí mismo un aparato de ortopedia maxilar, gratis las 24 horas del día, cómo desprogramar la oclusión dental, desprogramar, dinamizar y propulsar ambos maxilares desde adelante. La nueva ortopedia monomaxilar inductiva induce el desarrollo o el avance de los maxilares, la propulsión y el tamaño, porque la dinámica también aporta el tamaño. En esencia, la ortopedia maxilar tiene que trascender a ortopediodoncia, a hacer ortopedia desde la doncia, es decir, desde el tamaño de las arcadas dentales, desde el tamaño de la conformación de las arcadas dentales, que es la doncia, y propulsar la propulsión incisal, que es ese concepto que estudiaremos en México. Repito, será la tercera semana del mes de agosto, los días 21, 22 y 23. No deje de mirar en mi muro Facebook la promoción del evento para que nos reunamos allí y hablemos de todos estos temas. Cualquier duda que usted tenga frente a esta discusión puede dejarla consignada aquí debajo, ya sea en Facebook o en YouTube. Por su atención, muchas gracias.